¿Queréis saber cuáles son los aspectos y temas más importantes a la hora de firmar una compraventa? Pues hoy vamos a conocer a Javier de la Torre, que es notario en Sant Pere de Ribes. Acompañadme. Javier, ¿qué hace un cordobés aquí en Sant Pere de Ribes? ¿Qué te hizo tomar esta decisión de venir por aquí? Pues mira, Ricard, la verdad es que nunca lo pensé y un poco vino sobre la marcha. Al notariado, al cuerpo de notarios, se accede a través de un sistema de oposiciones y una vez que apruebas los 4 exámenes de la oposición y el Ministerio de Justicia te nombra como notario, se abre la posibilidad de participar en los concursos de provisión de notarías vacantes, que son concursos de toda España, ¿no? O sea, puedes optar a notarías en toda España. Yo empecé mi carrera profesional, empecé a ejercer en un pueblo de Córdoba, que es de donde yo soy, y cuando transcurrió el primer año en el que obligatoriamente tienes que mantenerte en la plaza, concursé, participé en un concurso de notarías vacantes y una de las notarías, una de las plazas que quedaban libres por traslado de la notario anterior era Sant Pere de Ribes. Yo ya tenía compañeros que estaban por esta zona. Sí, ya tenía compañeros de promoción que estaban en Cataluña y en Barcelona concretamente, que ya me habían hablado de esta plaza. Y bueno, pues un poco hice un estudio de mercado y acabé por aquí. Y después de 2 años, ¿qué tal? ¿Cuál es tu experiencia? No, muy buena. ¿Vas a seguir aquí? Sí, de momento estoy encantado. Muy positiva la experiencia, todo el mundo me ha tratado muy bien, estoy contento, la plaza funciona muy bien, la notaría es una notaría que es muy atractiva porque desde el punto de vista ya sabes que hay mucha inversión inmobiliaria en Sant Pere de Ribes en particular y en el Garraf en general ha crecido y está creciendo mucho la inversión inmobiliaria y son notarías muy dinámicas que de momento no tengo idea de moverme. Muy bien, muy bien. Bueno, Javier, mira, una pregunta que considero que es importante que la gente sepa, porque a veces es verdad que la gente decide poner su casa a la venta y claro, esto no es una cosa que se haga cada día, sino que se hace pues igual 1 o 2 veces en la vida. Y no saber un poco por dónde tirar. Entonces, me gustaría que me dijeras los aspectos más importantes, los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de hacer una firma de compraventa ya en notaría. Bueno, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista estrictamente notarial, son varios los aspectos importantes a tener en cuenta, ¿no? Si tuviéramos que resaltar quizás los puntos que yo considero más determinantes a la hora de escriturar una operación de compraventa, un contrato de compraventa, pues serían en primer lugar las cargas previas del inmueble. Ya sabes que es muy habitual que el vendedor de un inmueble, de una finca, cuando toma la decisión de vender todavía tiene pendiente el préstamo hipotecario con el que financió la adquisición de esa propiedad, de ese inmueble. Que incluso a lo mejor lo ha pagado y todo, ya económicamente igual sí, ya lo liquidó. También es habitual, como bien sabes, que el préstamo esté totalmente liquidado, pero no esté cancelado registralmente, es decir, no se haya levantado el asiento correspondiente en el registro de la propiedad y cuando el comprador o el potencial comprador solicita una nota simple al registro, aún aparece esa carga. Por eso, siempre, y además porque lo dice la ley, porque lo dice el reglamento notarial, los notarios solicitamos al registro de la propiedad una nota simple informativa, con información continuada sobre esa finca en concreto, que nos informa de qué cargas tiene la finca en el momento del otorgamiento, en el momento de la firma. Si hay alguna hipoteca, si hay algún embargo, si hay alguna afección urbanística, cualquier carga que pueda afectar al futuro propietario, que es el comprador. Para eso, como digo, se solicita la nota simple y esa nota simple informativa nos va informando actualizadamente durante un plazo de 10 días naturales de si hay alguna carga que entra y puede afectar al inmueble. Eso es un aspecto importante a tener en cuenta. En referencia a esto, a veces me he encontrado que algún comprador que cuando le pasas la información de esta nota simple y ve alguna carga, pues se asustan. Hombre, claro, no puedo comprar porque aquí hay una carga, hay un embargo o hay una hipoteca. Entonces, bueno, no significa que no pueda hacer la compra, simplemente es que se han de hacer algunas acciones para quitar esa carga de la finca para que le quede libre al que compra, ¿no? Exacto, pero no significa que, porque a veces se bloquean, oye, no, he visto que hay un embargo, bueno, no pasa nada, también se puede cancelar, ¿no? Previamente a la firma, ¿no? Sí que es verdad que cuando ven la nota simple y aparece una hipoteca, siempre cunde el pánico, pero tanto la inmobiliaria como la notaría
yo creo que le informamos de cuáles son las alternativas en ese caso, ¿no? Y siempre, o en el 99,9% de los casos, lo que se hace es que con parte del precio de la compraventa o parte del precio de la compraventa se destina a satisfacer ese importe pendiente, ese saldo pendiente del préstamo hipotecario. Y además se hace una retención del precio, se retiene una parte de ese precio para atender a los gastos de cancelación registral de la hipoteca, porque una cosa es cancelar económicamente el saldo de la hipoteca, que es destinar, como digo, una parte del precio a saldar la deuda hipotecaria, y otra es cancelar registralmente la carga, que significa levantar la hipoteca del registro de la propiedad. Eso requiere una escritura pública de cancelación, una escritura notarial de cancelación de hipoteca y la correspondiente inscripción en el registro. Y eso lleva unos gastos que satisface el vendedor y normalmente se retienen del precio de la compra. Javier, fiscalidad. Eso da miedo. A todo el mundo le da miedo. Sí, eso sí. Al que vende, al que compra, a todo el mundo. Y a la inmobiliaria y al notario. Le da miedo, y a veces hay operaciones que no se acaban tramitando por ese tema, principalmente. Sí, yo creo que el aspecto fiscal hoy en día es quizá el factor más determinante a la hora de formalizar una escritura de compraventa. En cuanto a fiscalidad, hay que distinguir entre los impuestos que afectan a la parte compradora y los que afectan a la parte vendedora. Vale. A la parte compradora le puede afectar el impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿vale? Que es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, y cada comunidad autónoma regula el tipo impositivo. En Cataluña concretamente es el 10%, con carácter general, aunque hay algunas reducciones del tipo impositivo de las que ahora hablaremos. O bien al comprador le puede afectar el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. ¿En qué casos afecta el ITP y en qué casos afecta el IVA? El ITP grava las segundas y posteriores transmisiones de inmuebles, es decir, la venta de viviendas de segunda mano, hablando en términos coloquiales, la venta de viviendas de segunda mano. Como digo, en Cataluña es el 10%, pero en algunos casos hay contribuyentes que se pueden acoger a una reducción del tipo impositivo. El caso más frecuente es el de menores de 33 años que no superan un determinado nivel de renta y que adquieren su primera vivienda habitual. En ese caso, si cumplen esos tres requisitos, pueden acogerse a la reducción del tipo impositivo, y en ese caso, en lugar de pagar un 10%, pagarían un 5%. Cuando la compraventa está sujeta al impuesto sobre el valor añadido, cuando es primera transmisión, cuando se trata de transmisión de viviendas de primera mano, primera transmisión por el promotor. En ese caso, el comprador pagará IVA al 10%, porque al ser vivienda tiene tipo reducido del 10%, y además, complementariamente, también está sujeta a la compraventa al impuesto de actos jurídicos documentados, que es del 1,5%. Vale. Y en el caso del vendedor, porque sí que nos pasa, ahora, en un caso concreto, ¿no?, que cuando alguien decide poner su casa a la venta y contacta conmigo, pues igual no tiene idea de qué impuestos ha de pagar a la hora de, una vez haya vendido. Y para mí es muy importante explicarle. Es verdad, siempre les digo, mira, yo no soy experto fiscalista, te voy a dar unos tips, pero por supuesto sí que te recomiendo que consultes con tu fiscalista, con tu gestor, para que te lo mire al detalle, ¿vale? Lo digo porque ahí hay sorpresas realmente, sobre todo con si estaba empadronado, si no estaba empadronado, si era primera residencia, no era primera residencia. La gente tiene mucha confusión al respecto. A ver si nos puedes aclarar un poquito. Nada, tres cosas para que se tengan en cuenta. Bueno, en primer lugar, lo que quiero que quede claro es que el notario no es un experto en derecho fiscal. Es decir, nosotros somos especialistas en derecho civil, en derecho mercantil y en derecho hipotecario y en derecho notarial, obviamente, pero no somos especialistas, no somos asesores fiscales. Cuando se plantea una operación que excede, digamos, de la dificultad ordinaria que genera una compraventa, siempre recomiendo que antes de venir a firmar consulten con su especialista, porque nosotros tenemos obligación de informar al ciudadano de los impuestos que afectan a su operación, de los impuestos que gravan la operación que van a realizar, del plazo de presentación de la liquidación o de la autoliquidación y del tipo impositivo, pero no somos expertos en diseñar una estrategia fiscal. En operaciones corrientes o más ordinarias, de las que se hacen todos los días, sí que podemos un poco orientar al cliente, ¿vale? Desde el punto de vista del vendedor, como bien has apuntado, hay dos impuestos que hay que tener en cuenta. Uno que es municipal, que es el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, que es lo que coloquialmente se conoce como plusvalía municipal, que ha dado muchas vueltas. Se ha escrito mucho sobre el impuesto de plusvalía municipal y ya hay varias sentencias
que tratan el tema. Y además del impuesto de plusvalía municipal, tendríamos que hablar del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la declaración de la renta, que se hace todos los años. Y porque en el caso de vender un inmueble se puede generar una ganancia patrimonial, si hay alteración, hay variación patrimonial, y en ese caso esa ganancia patrimonial tendría que declararse en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la renta del año que corresponda a la venta. Lo que tú comentabas es que hay mucha confusión porque, claro, la gente confunde los dos impuestos. Sí, piensan que solo tienen que pagar. Hablan de plusvalía en general, pero hay que distinguir entre la plusvalía municipal y la ganancia patrimonial que tributa en renta. No obstante, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas hay algunas exenciones, por ejemplo, para la vivienda habitual. Es decir, si lo que se vende en la vivienda habitual, el vendedor puede acogerse a una exención en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, siempre que reinvierta el importe obtenido por esa venta en la adquisición de una nueva vivienda habitual. Vale. Una cosa de la que no se habla nunca y casi que todo el mundo se lo encuentra cuando está en la mesa y el notario está delante y ha de firmar. Régimen matrimonial. Se queda todo el mundo parado. ¿Y qué importa? Pues estoy casado, estoy divorciado, sí, pero ¿dónde me he casado? ¿Con quién? Esto. Y la verdad es que es un tema muy importante y que puede paralizar una firma o incluso echarla para atrás en un momento dado, ¿no? Sí. Bueno, el régimen... Y sobre todo por aquí, creo, ¿no? Por la diversidad de gente que hay. Sí, el régimen matrimonial es importante porque determina el carácter de la adquisición. Si se adquiere, si se está casado en un régimen de comunidad, un régimen de gananciales, se adquiere para la sociedad de gananciales. Es la sociedad de gananciales quien adquiere ese inmueble. Y posteriormente, cuando se disuelva y liquide esa sociedad de gananciales, se determinará a qué miembro de la sociedad de gananciales va destinado ese inmueble. Si por el contrario se está casado en un régimen de separación, se tiene un régimen de separación de bienes, el inmueble se adquiere por mitades indivisas, es decir, en proindiviso al 50%, al 60-40%, en función de lo que determinen los adquirentes. Es importante determinar el régimen matrimonial porque determinará también el carácter de la inscripción en el registro de la propiedad. En el registro de la propiedad el inmueble estará inscrito o bien a favor de los cónyuges por mitades indivisas o bien a favor de las sociedades gananciales. Y es importante también determinar ese régimen económico matrimonial no solo para la compra-venta, sino también para el momento de la venta. Claro. Claro, ya nos hemos encontrado algún caso. Aquí se plantean dificultades. Casado con belga, casado en Inglaterra. Efectivamente, aquí se plantea. Residente aquí. Aquí se plantea una dificultad añadida, que es que, como bien sabes, Sant Pere de Ribes en particular y el Garraf en general están recibiendo mucha inversión extranjera, hay mucho extranjero residente en esta zona y puede ocurrir que que los miembros del matrimonio sean de diferentes nacionalidades y además que se hayan casado en un país distinto al de la nacionalidad de ambos. En ese caso es importante determinar el régimen matrimonial con arreglo a los criterios que marca la ley, que son, en primer lugar, la ley nacional común de los cónyuges. Si no tienen una ley nacional común, habría que irse al lugar de la residencia habitual inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio, y si no tuvieron una residencia habitual inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio, al lugar de celebración del matrimonio. Esto siempre recalca que no se haya pactado en capitulaciones matrimoniales un régimen convencional. Pero hay que venir preparado a la notaría con esto. Hay que venir preparado. No puede ser cuando llegas aquí que se empiece a investigar a ver cómo está la situación. Sí, está claro. Bueno, Javier, sé que te están esperando, que tienes mucho trabajo como cada día. Muchas gracias por toda la sabiduría que gracias a ti, encantado de saludarte y de tenerte por aquí. Ha sido un auténtico placer. Igualmente, gracias.